Nada. Son las 10:11 y estamos de regreso para conversar con el senador, el diputado Coloma y la diputada Alejandra Sepúlveda. Diputados, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Muy buenos días. Buenos días. A ver, primero, se aprobó el IFE universal, supongo que para ambos es una buena noticia. ¿De quién es el mérito? ¿De la oposición, encabezada por Jasna Proboste, de parte del gobierno? Yo diría que la ministra Rubilar ha tenido aquí un papel preponderante, ¿o es una, como decía la propia ministra Rubilar, un triunfo del diálogo, en palabras muy salomónicas? Yo pienso, Rafa, que esto no sé si la palabra sea un triunfo. Yo creo que es simplemente la lógica de llegar a un acuerdo que permita darle a la familia la tranquilidad para poder avanzar en un proceso de cuarentena duro, creciente, donde el número de contagios ha aumentado en forma importante, y que tengan la tranquilidad de poder saber con una perspectiva clara en el tiempo con cuántos recursos van a poder contar. Nosotros hubiéramos esperado sí, que fuera un poco más extenso, que fuera hasta diciembre. Logramos que quedara, que fuera facultativo para el gobierno hasta diciembre, para evitar como tira y afloja, esta como negociación cada 2 o 3 meses. Pero así todo, creemos que el IFE universal es un buen paso y le da sobre todo tranquilidad a las familias para poder estar en cuarentena y al mismo tiempo para poder después, ¿por qué no se hizo antes, diputado? Hasta ahora poder empezar a buscar pega. ¿Por qué no se hizo antes un IFE robusto del 100% del registro social de hogares? Llevamos más de un año en pandemia, las cuarentenas son súper poco efectivas después de la segunda o tercera semana, y una de las razones es la falta de seguridad económica. Si hubiéramos tomado una decisión como esta antes, ¿no habría sido mejor para las familias y para la política sanitaria del gobierno? Probablemente sí. Yo creo que aquí hay que reconocer, y el propio presidente de la República en la cuenta pública pidió perdón por llegar tarde. Nosotros se lo pedimos antes, quizás no con la fuerza necesaria. Aquí también hay que hacer una autocrítica. Y lo otro que tú mencionabas recién, Rafael, respecto a las cuarentenas. Yo siento que esta forma de vivir las cuarentenas ya perdió sentido. Aquí o hacemos cuarentenas cortas efectivas, o estas cuarentenas eternas con unos toques de queda que ya no tienen sentido, han demostrado ser absolutamente ineficientes. Mira, a la Alejandra le debe pasar lo mismo. En mi distrito hay comunas que entran en cuarentena y llevan 8 o 9 semanas subiendo el número de contagios. Eso es porque no se cumplen, porque a mí al menos, que me toca recorrer harto mi zona, no me ha tocado nunca un control. Entonces, mientras eso no cambiemos la forma de las cuarentenas, que sean cortas y que sean de alta fiscalización, esta forma yo al menos creo que ya no tiene mucho sentido de poder seguir viviendo las cuarentenas. Diputada Sepúlveda. Mira, a mí me cuesta un poco hablar de triunfo, ¿eh? Yo creo que no es bueno ni es sano frente al contexto. Hoy día que está viviendo el país, estamos en el peor minuto de la crisis. El mes de mayo nosotros tuvimos la mayor cantidad de personas que lamentablemente fallecieron. Y cuando tú haces el análisis, ¿no es cierto?, de las cifras del IFE, y el momento en que se aprueba también, o sea, hace un año que estamos pidiendo que se entendiera, primero la línea de la pobreza, ¿no? Y la línea de la pobreza, que más bien en tiempos de normalidad, entre comillas, y también, ¿no es cierto?, tiene que ver con ese 30% que nosotros solicitamos del aumento del costo de la vida. O sea, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, cómo ha subido la canasta familiar, cómo ha subido, sobre todo en tiempos de invierno, ¿no es cierto?, la parafina, etcétera. Entonces, hablar de triunfo desde la arena política es como una cachetada para las personas, de verdad. Yo creo eso, porque además cuando tú recorres y ves, bueno, no nos alcanza con 177.000 pesos para una persona, ¿no es cierto?, que viva por una persona en un mes. Entonces, lo que estamos hoy día haciendo, y de verdad lo digo con todo respeto, es lo básico. Es lo básico que tenemos que hacer en política, de tratar de ponernos de acuerdo, de mirar el bien común, de entender lo que está pasando hoy día en el país. Entonces, hablar de triunfo me parece mirarse mucho al ombligo, ¿no? Diputada, yo concordando completamente con lo que usted me dice, de que esto es lo básico, yo me pregunto entonces en qué estaba pensando nuestra legislatura y nuestro gobierno cuando se aprobó un IFE de 65.000 pesos el año pasado. Bueno, es que ese es el problema que teníamos, pues, Rafael. Ese es el problema. O sea, y yo, mira, es un gobierno que no ha escuchado. Es un gobierno que no escucha, que no entiende, que cierra permanentemente la billetera pensando en que pueden venir tiempos peores, pero es una billetera que no gestiona.
Porque uno dice, mira, le hemos planteado el impuesto a los súper ricos, que con José Antonio tenemos grandes diferencias, con Juan Antonio, pero podemos conversarla. Lo que tiene que ver con el royalty minero. ¿Qué es lo que hacemos con el endeudamiento? Donde la mayoría de los países, ¿no es cierto?, han enfrentado esto a través también del endeudamiento. Entonces, mi preocupación es que esto se plantea como un tremendo éxito, pero eso no es así. Hoy día lo que estamos entregando es lo básico, lo mínimo que tiene que tener una familia. Y yo me alegro, claro, de cosas como que podamos, y yo concuerdo ahí con José Antonio, es que tengamos que extender, y dimos las facultades para extenderlo. Pero también la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir reestudiando esto. O sea, esto no es estático. O sea, y algo que nos ha demostrado la pandemia es que esto no es un problema estático. Hoy día tenemos que asumirlo como algo dinámico y que tenemos que estar permanentemente revisando las cifras. Nosotros no somos médicos, no estamos en la arista de la salud, pero sí en la arista económica, chequeando y revisando, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con la familia. El gobierno no escucha, decía la diputada Sepúlveda, diputado Coloma. ¿Usted coincide con eso? Antes me dijo que el gobierno no había escuchado y que ustedes no habían solicitado con la suficiente fuerza. ¿El gobierno no escucha cuando ustedes le hacen ese tipo de solicitudes? A ver, sé que quizás no es tan fácil. El gobierno ha dado ayuda, sí. Más que en el resto de América Latina, que a nivel de Estados Unidos, sí. ¿Faltaba esto? También lo creo. Y también siento que el gobierno hay veces que no escucha con la fuerza que debiese escuchar. Mira, te voy a poner otro ejemplo. A esta hora o un rato más se está discutiendo en la Comisión de Hacienda del Senado el apoyo a las pymes. Claro. Nosotros le hemos venido diciendo que necesitamos a las pymes, no solamente un cheque de alivio, que se lo propusimos y agradecemos que lo haya tomado el gobierno, sino que también ir no solamente a las pymes que tienen IVA, sino que aquellas pymes que están exentas de IVA para poder ayudarlas también. O, por ejemplo, ¿cómo podemos avanzar en una ayuda a las pymes que no tienen a nadie contratado, que son nuevas? Yo siento que ahí todavía nos queda un margen importante de acción, porque si es que efectivamente con las vacunas en algún momento, ya a esta altura pensaba que íbamos a estar, vamos a alcanzar esta famosa inmunidad o algo que se le parezca, tenemos que permitirle a las pymes sobrevivir de aquí hasta el final, de al menos de esta ola que ha sido mucho más fuerte y mucho más extendida de lo que todos pensamos. Y para eso necesitamos una ayuda para las pymes más chiquititas, para las micro pymes, que son este cheque, la devolución de IVA, y una ayuda mayor para las que son más medianas. Y ahí es donde yo todavía quedo... Pero el gobierno, perdón diputado, ¿sabe quién me expuso algo muy parecido a lo que usted me está diciendo? El senador Guillén. Esta semana en la radio me expuso casi textual lo que usted me está diciendo, apoyo para las pymes. Me dijo más, en Antofagasta lo que están saliendo a reclamar a la calle no es la primera línea, son las pymes, que se han quedado sin ingresos y sin sostén. Y si tú te das cuenta, ayer había un titular en EMOL que era bien representativo, que decía, UDI y oposición solicitan al gobierno más ayuda a las pymes. Entonces, algo hay también de que nosotros le estamos pidiendo al gobierno en materia de pymes un mayor esfuerzo. Y se lo estamos pidiendo porque, yo te dije, yo siento que al principio las ayudas llegaron lentas. ¿Han habido ayudas? Sí. Llevamos 10 meses entregando IFES cada vez más robustos, sí. Pero ahora es el tiempo de las pymes y aquí nosotros, como UDI, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo por poder dejar un paquete robusto para las pymes, no solo para que puedan sobrevivir estos meses, sino para que pasada esta ola que estamos viviendo puedan también ser eje fundamental de la reactivación económica. Si no, no sacamos nada con llegar hasta el final con 200.000 o 300.000 pymes muertas, porque ahí no va a haber pega y ahí la crisis va a ser aún mayor. Sí, lo que a mí me preocupa, y extiendo la pregunta a la diputada Sepúlveda, es que esta suerte de comprensión del problema, de ampliación de los beneficios, se da cuando estamos a puertas de varios procesos eleccionarios, digamos, varios, no uno. Y mucha gente tiende a pensar que se está recurriendo a la vieja táctica de política de abrir la billetera en los periodos previos a las elecciones, lo cual no necesariamente es cierto, pero sí indudablemente redunda en una mala opinión de la clase política. Cuando se genera una mala opinión de la clase política, el resultado es malo para todos. Lo hemos visto durante estos últimos, no sé, diría 15 años. Yo he visto cómo se ha deteriorado
la opinión pública, la opinión del público sobre la clase política, y eso no nos ha llegado nada bueno. Entonces, me parece que eso también debió haber sido considerado el año pasado, cuando empezaba la pandemia, a mediados de la pandemia. Vamos en la cuarta ola. Y recién ahora nos estamos dando cuenta de que 65.000 pesos no alcanzaban y que 177.000 son poco. Bueno, yo Rafael, primero concordar con tu diagnóstico, por eso que es tan bueno cómo se han abierto los programas de televisión para esta discusión, ¿eh? Ya. Porque antes esto, yo mira, lo he encontrado esto tremendamente positivo, porque a diferencia de lo que existía antes el estallido, ¿no? Los programas de televisión, y debo decirlo, eran más bien como de farándula y cosas de ese tipo, sin renegar de ese tipo de programas. Sin embargo, hoy día nos permite discutir esto. Hay diputados que salieron de ese tipo de programas. Claro, pues sí, claro, también. También. Oye, pero van perdiendo votación, Mira, pero esto nos permite este debate. Entonces, decir al argumento que tú nos estabas dando. Primero, que nosotros esto lo veníamos deseando desde cuando el COVID, el bono COVID era de 50.000 pesos. Claro. Cuando ingresó con un bono COVID de 50.000 pesos. Y lo que hablábamos ahí era de la línea de la pobreza. Yo déjame irme un minuto a las pymes para complementar lo que dijo Juan Antonio. Yo creo que la gran posibilidad de esta pandemia es cómo revertimos la posibilidad de crear un país, ¿no es cierto?, en donde las pymes de verdad tengan relevancia. Y ahí la invitación es al gobierno a mirar una de las propuestas que hicimos, ¿no es cierto?, de los mínimos comunes. ¿Y cuál es? Las compras públicas. Las compras públicas. Yo creo que ahí hay algo muy interesante de cómo facilitamos a las pymes, ¿no es cierto?, este gran bolso de recursos que tienen cada uno de los ministerios. Y te pongo uno solo, la JUNAEP. La JUNAEP que le podría, ¿no es cierto?, comprar masivamente a los pequeños y medianos agricultores. Eso nos permitiría, ¿no es cierto?, que la agricultura familiar campesina, que es una agricultura del alimento, de la comida en la mesa, y que además genera en nuestras regiones, yo soy de la región de O'Higgins, no soy de la metropolitana, entonces, como en la región de O'Higgins, que son tremendamente potentes e importantes, la posibilidad de crear empleo y llevar cosas frescas a la mesa. Pero si tú te vas con otro tipo de emprendimiento, bueno, las compras públicas son potentes. Pero hoy por hoy las compras públicas no están sometidas a un régimen de excepción por lo que se hacen por asignación directa, ¿no? O sea, mira, es absolutamente engorroso para las pymes. Y además porque sean además, yo soy regionalista, ¿no?, que sean además decisiones regionales, y no tremendas licitaciones nacionales. Y cuando usted propone esto, ¿qué dice el gobierno? Rafael, bueno, ya se propuso en términos formales, formales, porque dentro de los mínimos comunes no solo está el IFE, ¿no?, claro, sino también, ¿no es cierto?, esta vía de cómo reactivamos la economía desde lo local, claro, porque ahí se hace la economía, no desde Santiago o del Ministerio de Hacienda. Entonces, desde la economía local y frente a ahí y con decisión local, con autoridades locales. Y con decisión local, Rafael, si ya está bueno de esta cuestión en Santiago y en La Moneda, en las 4 cuadras. Les pregunto sobre el tema del retiro del 100%. ¿Qué opinan? Hoy por hoy, yo entiendo que se mire esto del retiro como del 100% con una suerte de indulgencia, pero estamos más o menos de acuerdo todos en que los retiros han sido una mala política pública, necesaria pero regresiva. Y el retiro del 100% parece, y esto es una opinión personal, no quiero comprometer ni a CNN ni a televisión, pero me parece que postular el retiro del 100% es crear un enorme agujero negro en lo que tiene que ver con las pensiones dentro de 10, 15, 20 años o 5 años más. Oye, algunos comentarios muy breves, Rafael. Primero, nosotros por la pregunta anterior respecto de que esto no se ha visto como un tema electoral, era que queríamos llegar hasta diciembre. Hicimos un esfuerzo, porque lo peor que nos puede pasar es sentarnos en septiembre a negociar un nuevo paquete de ayudas para la gente y para las pymes, porque ahí sí que vamos a estar en periodo electoral ya desatado, en campaña. Y eso era un tema muy complicado. Segundo, para las pymes. Nosotros además en los mínimos comunes, tal como decía Alejandra, también hicimos otras propuestas. Por ejemplo, modificar el FOGAPE, alargar la posibilidad de que el FOGAPE tenga un tiempo mayor para poder
aumentar los meses de gracia, mejor dicho, para que las pymes que están vendiendo hoy día no quejen, no vayan todo esto a pagar, y también modificar el seguro de gravamen para aquellas que tengan que repactar, que muchas veces el seguro de gravamen las termina matando. Dicho eso, con el tema del retiro del 100%, nosotros también vemos un problema real, y es que durante un año se ha venido desfondando un sistema que ha permitido que las personas retiren o todo, alguna, o el 30% otras de sus fondos de pensiones. Y la pregunta es, cuando tenemos de 3 candidatos presidenciales, hipotéticos, Yarna Proboste, que va a ser Daniel Jadwe, proponiendo nacionalizar los fondos de pensiones, nosotros también le queremos decir a la gente, ¿sabe qué más? Usted tiene que tener la alternativa de que no le terminen por nacionalizar sus fondos, porque en Argentina los nacionalizaron y una vez nacionalizados los expropiaron. Y esto es una propuesta que viene de Yarna Proboste, no digamos que viene de... Entiendo lo que dice usted, diputado, es más o menos lo que nos dijo el diputado Alessandri ayer, pero tanto Proboste como Jadwe como Boric han sido súper categóricos a la hora de decir los fondos son de las personas, no se van a tocar en esos términos, digamos, se va a cambiar el tipo de AFP, de previsión, el sistema mixto, pero los fondos ahorrados hasta el día de hoy son de las personas que cotizaron. Pero es que eso lo dicen ahora. Pero cuando uno analiza los proyectos que presentaron hace 3 meses atrás, las declaraciones que dan hace 4 meses atrás, eran distintos. Hay que nacionalizar. El mismo Jadwe decía que había que nacionalizar para llevar adelante su programa de gobierno. Entonces, aquí hay que tener un cuidado con esto. Y lo que nosotros estamos proponiendo es no necesariamente un retiro para gasto, sino que un retiro que permita buscar ahorro, que permita buscar otras formas que castiga la liquidación de esos fondos con un castigo tributario. Y si alguien tiene mucha plata y la quiere sacar todo, le van a pegar tributariamente en forma importante. Porque aquí lo que nosotros queremos es evitar que a la gente le terminen por nacionalizar lo que le queda a los fondos, lo que tiene, hayan sacado o no hayan sacado. Aquí también nos estamos viendo, porque hoy día cambian de opinión, pero la propia Yarna Proboste y Jadwe señalaban que había que nacionalizar. Y nacionalizar lo que hace es que tengan que, desde la política, cambiar a los administradores y la finalidad de los fondos. Claro. Y cambiado eso, topón para adentro. Y eso es lo que queremos evitar. O sea, el temor es que se produzca lo que ocurrió en Argentina. Diputada Sepúlveda, ¿esto genera, calma la incertidumbre o la agrava? Yo creo que la agrava, porque, mira, yo creo que hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Hay que diferenciar varias cosas. Primero, los retiros del 10%, que fueron una ayuda importante, todo el mundo, ¿no es cierto?, hoy día plantea, hasta los más conspicuos, economistas de la plaza, como dicen algunos por ahí, que decían que todo el mundo se iba a caer, que esto se iba a caer, que el sistema se iba a desmayar y que no íbamos a ir a no sé dónde. Bueno, esto salvó, ¿no? Salvó. Y genera otra cosa, fíjate, ahí Rafael, si me permite un minuto, genera otra cosa, que si nosotros inyectamos recursos a la familia, y ahí incorporo aumentar el salario mínimo, aumentar los salarios, eso da vuelta en forma distinta, porque el consumo, la plata que tienen las personas también ayuda. Entonces esto del crecimiento solo a través, ¿no es cierto?, de solo crecimiento, ojo, yo creo que hay un paradigma que también tenemos que revisar. O sea, Estados Unidos hizo exactamente eso, estimular el consumo interno. Mira, primero aislar eso y decir, ahí logramos tener, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se hizo? Solo porque el gobierno era absolutamente ineficiente en entregar ayuda. Ahora, esta otra alternativa, ¿no?, del 100% o de un porcentaje hasta llegar a los 40 millones, lo que único que hace es decirle, ¿no es cierto?, al país, o decirnos a nosotros en la política además, que tenemos un vacío en la reforma previsional tremendo. Entonces, la invitación a Juan Antonio, a su sector y todo, es objetivizar la reforma. Y objetivizar, Rafael, mira, con una cosa muy importante, raya para la suma. ¿Cuál de los sistemas entrega mejor pensión? 2 características que se necesitan, 2. ¿Cuál entregan mejor pensión y entregan sustentabilidad en el sistema? Eso es lo que hoy día tenemos que revisar. Entonces, mientras no aclaremos eso, mientras no tengamos, ¿no es cierto?, y raya para la suma, porque yo digo, es súper objetivo decir
cuál entrega mejor pensión y cuál entrega sustentabilidad, de las 3 o 4 ideas que están en el tapete. Entonces yo invitaría a dejarnos de tener esta cosa tan férrea de dogmas en política y buscar cómo mejoramos las pensiones con sustentabilidad. Ahora, ninguna de las dos fórmulas que se plantean lo hace, ni con el 100% ni con los 40 millones. Diputada Alejandra Sepúlveda, diputado Juan Antonio Coloma, muchísimas gracias a ambos por este contacto con Radio Sonar. Nos pilló el tiempo, me encantaría, pero seguiremos conversando de esto porque... ¿Cómo con Radio Sonar? ¿Te cambiaste de pega? Soy polivalente, diputado. Muchas gracias a La ambos. reforma de pensiones lleva 20 meses para en el Senado, ya la aprobamos en la Cámara, así que ojalá la puedan sacar. Muchas gracias. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, sí, racionalmente, ¿no? Diputada y diputado, muchísimas gracias a ambos. Que tengan una buena